ganó un mosquito ahorita que estábamos en la alabanza. Dijo, este no va a poder hacer nada. Estamos en el ministerio. ¿Cómo se llama este ministerio? Únete a los optimistas. No. Lo que tu esposo tiene que aprender a hacer. No. Lo que tu esposa nunca ha hecho. Ministerio restaurados por Dios. La serie que estamos viendo es el ministerio del matrimonio. Y esta es nuestra enseñanza número 5. Y el tema de esta enseñanza es sirviendo a tu esposo o a tu esposa, a tu cónyuge. Recordamos que uno de los propósitos que deberían de estar fundados en nuestro matrimonio es el servicio, ¿no? El ministerio del matrimonio. Ministerio es servicio, ¿no? Servir. Lo hemos hablado hasta que nos lo tengamos que aprender, hasta que se vuelva una realidad en nuestra vida. El matrimonio es para dar y no para recibir. O sea, yo lo tengo que ver desde mi perspectiva, hacia el otro, hacia mi esposa y al revés, servirnos a nosotros, servir al otro. ¿Ok? Entonces es sirviendo, ponle ahí para que sea más específico, a mi esposo o sirviendo a mi esposa, depende. Sí, para que te lo apropies, ¿no? Porque si no, de nada sirve. Sirviendo a mi esposo. Si quieres ponle el nombre para que sea más específico. Sí, ¿no? Si no, ¿de qué? No venimos aquí a entretenernos. Miren, algo importante que veamos, porque vamos desglosando un tema, ¿no? Que es el ministerio del matrimonio. Veíamos el propósito la semana pasada y el verdadero propósito de iniciar algo se entiende mejor como la intención original de sus fundadores. Es decir, el matrimonio debe de estar fundado en buenos propósitos porque eso nos va a dar una buena intención. Y si el propósito... Uno de los propósitos fundamentales es servir, pues mis intenciones van a estar hacia ese punto. Es decir, voy a tener la fuerza, voy a tener la dedicación para hacerlo. Pero si en mí el propósito está que me sirvan, que me den felicidad, que me llenen, pues no va a haber intención. La intención va a estar que el otro lo haga, no que yo lo haga. Entonces un buen propósito me va a dar una buena intención, una mejor intención para hacer las cosas que tengo que hacer. El matrimonio no es la excepción en esto, ¿no? Claro, entendemos, no podemos llegar a comprender o a percibir el propósito tan maravilloso de la institución del matrimonio a menos que nuestra intención original esté fundada en Dios. No podremos llegar a entender, a comprender lo maravilloso del matrimonio, a menos que nuestra intención original esté fundamentada en aquel que lo creó. ¿Quién creó el matrimonio? Pues Dios. Es decir, Él sabe, ¿no? Él sabe mejor que tú y que yo cómo debe de ser, para entender lo que estoy hablando aquí. ¿Y cuál fue? Bueno, sabemos todas las cosas, Dios las hizo, las creó para glorificarle, para glorificarse, ¿no? Él es el único que puede glorificarse y recibir honra y no está faltando, ¿no? O sea, no es soberbia de Dios, es la grandeza de Dios lo que estamos viendo. ¿Cuál fue el propósito? Entonces podemos entender del matrimonio, podemos definirlo en la palabra ministerio. Es decir, el matrimonio, el propósito fundamental del matrimonio es un llamado al servicio.
Matrimonio es un ministerio, es decir, el matrimonio es un llamado al servicio. ¿Cuál es nuestro ejemplo de servicio? Cristo siempre va a ser, ¿no? Jesús vino a esta tierra y ¿qué dijo en Mateo 20:28? Vamos ahí, Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí, bueno, ya hemos visto esta palabra, servidor, diaconeo, que significa siervo, asistente, asistir, ministrar. ¿Ya recordamos eso? Entonces, cuando los cónyuges en verdad son cristianos, habrán de imitar a Cristo. Somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? ¿Cómo? Cristo pequeño, un seguidor, ¿no? O sea, no de altura, ¿verdad? Ay, soy un Cristo pequeño. No. O sea, cuando la gente les empieza a llamar así, porque dicen es que ellos hablan, actúan y viven como Cristo lo hizo. Cuando el matrimonio en verdad es cristiano, ellos deberían de imitar a Cristo. Es decir, deberían demostrar sacrificio y servicio mutuo. ¿La vida de Cristo fue sacrificial? Totalmente. ¿En el matrimonio debe de haber sacrificio? Sí, diga sí, sí. Es que no nos gusta, ¿verdad? Bueno, nos cuesta trabajo. Porque normalmente dices, no, sacrificio de él. O de ella. Debe demostrar sacrificio y servicio mutuo. Es decir, Dios a cada esposo, a cada esposa, le ha dado la prioridad de ministrar y de suplir las necesidades de su cónyuge. Eso es para lo que tú estás llamado al matrimonio, para suplir las necesidades de tu esposo o de tu esposa. No estás acá para que te suplan tus necesidades. Y esto, bueno, en la mayoría de los matrimonios no es como lo más importante, ¿verdad? El yo estar pensando en suplir las necesidades de la otra persona. Nos gusta mucho más que nos sirvan que servir, ¿sí o no? Vamos a reconocerlo. Es importante reconocer. Es una realidad en la que nos vamos a enfrentar. Es mucho mejor que me sirvan a mí que yo servir. Pero como cristianos, bueno, esa no es nuestra regla, ¿no? Esa no es la regla que Dios nos ha enseñado. Mire, vamos a tomar una parte que el apóstol Pablo les hablaba a los filipenses. Vamos a Filipenses 2:1. Porque ahí nos deja ver cómo debe de ser nuestra actitud hacia los demás y aquí principalmente hablando en el matrimonio, hacia nuestro cónyuge. Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vean, lo que sucedía aquí con los hermanos de Filipos, la iglesia de Filipenses, aquí cuando les habla estas palabras, es que bueno, ellos tenían muchas situaciones buenas, cualidades buenas como iglesia, pero como sucede con frecuencia, los asuntos de casa no marchaban bien. Había ciertos disturbios en lo más interno.
Porque puede suceder algo. Podemos ser amables, podemos ser serviciales, podemos ser tolerantes, podemos ser muchas cosas con otros. Que eso es muchas veces las quejas de los matrimonios, ¿no? ¿Por qué con los que están allá, sí, ahí sí te ríes y todo, y sí, y hasta la esposa se queda, ¿y qué le pasa, no? O sea, en la casa no recoge ni un plato y ahí está recogiendo los platos de todos los que están ahí en la reunión, ¿no? Y esto era lo mismo que sucedía aquí con los filipenses. Pudieran haber muchas cosas buenas de ellos porque si usted lee esta carta se va a dar cuenta cómo había varias cosas buenas, pero aquí había una situación en lo de casa, en lo más interno, pues no se estaban tratando muy bien. Había quizás entre ellos ser muy juiciosos, es decir, exageraban los defectos de los demás, minimizaban las virtudes de otros. Y eso llega a pasar mucho, ¿no? En el matrimonio empiezan a ver más virtudes en otro que en el que tienen ahí, o en la que tienen ahí como su esposo, como su esposa. Ah, es que deberías de ser como él, deberías de ser como ella, y así empezamos con ese tipo de cosas. Y esto, bueno, imagínense cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo, hablando aún de los matrimonios, cuando se atacan unos a otros, cuando hablan mal unos de otros. Cuando con todo el mundo hablas mal de tu esposa, cuando ya es tan evidente la situación de, como le decía, de minimizar lo que el otro tiene, de ser tan exagerado viendo los defectos de la otra persona que los demás lo notan. ¿Qué pensarán? Y más si no son creyentes. Porque miren, podemos caer en el error de hablar más de experiencias espirituales, de bendiciones que hemos recibido, pero que muchas veces no son un reflejo en nuestra vida ni en nuestro matrimonio, y no hay frutos de agradecimiento por los favores recibidos por Dios. O sea, no agradecemos a Dios nada. Eso es lo que les estaba diciendo en un principio. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si has recibido bendición de Dios, ¿por qué no eres agradecido con Dios? Y por consecuencia te va a ser agradecido en el matrimonio que tú tienes. ¿Agradeces a Dios por eso? ¿O nada más estás viendo lo que los demás tienen y tú no? Les dice, sean de un mismo sentir. ¿Qué significa esto? Ser de un mismo sentir significa realmente tener la mente de Cristo. Ver las cosas como Él las vería, responder a ellas como Él respondería. Tener el mismo amor significa mostrar el mismo amor a otros que Él mostró a la humanidad. ¿Sí? Ser de un mismo sentir es de tener la mente de Cristo. Dejarlo como yo creo que son las cosas, como yo creo que se deben de valorar las cosas y verlas como Él las vería, responder como Él respondería, actuar como Él actuaría. ¿Y cómo sabemos eso? Ya tenemos el claro ejemplo cuando Él estuvo en esta tierra, el gran testimonio que tenemos de Él, de cómo actuó y cómo vivió conforme a la voluntad de Dios. Él cuando recibía una ofensa, ¿cómo pagaba Él? ¿Con la misma ofensa? O sea, podremos hablarlo así, Él mostró el amor más desinteresado que pudiéramos conocer, ¿no? El amor puro que se da sin expectativa de lo que se va a recibir. Tanto así que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Ser unánimes también significa trabajar juntos, en armonía, para una misma meta en común. ¿Y qué importante será esto en el matrimonio?
Se han visto, ¿no? Cuando dicen, se dictó esta ley por unanimidad, ¿no? Es decir, todos dijeron, sí. Aunque hay unas leyes que uno dice, bueno, pero aquí no estoy hablando de eso, sino todos estuvieron de acuerdo. Entonces todos van a trabajar y van a poner su esfuerzo, su dedicación, sus recursos, su tiempo para llegar a esa meta. Es exactamente lo mismo en el matrimonio, debemos de ser unánimes, estar en armonía, en un mismo fin. Pero el problema es eso, cuando es egoísta ese fin, ¿cómo? Cada quien va a tener su propia meta, su propio, ¿cómo se dice? Sus propias expectativas, que es lo que veníamos hablando semanas pasadas. Tienes tus propias expectativas. Y ya vimos 3, 4 la semana pasada que deberían de estar en común entre nosotros. Pero para tener esas metas, esos propósitos, debemos de morir a nosotros mismos, de morir a nuestras metas, a nuestros propósitos, a nuestros anhelos, a nuestras alegrías y darle nuestra vida a Dios y entregarle nuestro matrimonio a Dios como un servicio y como una gratificación, como una gratitud a Él. Ahí va a cambiar todo. Y lo que no entendemos es, actuando de esa forma, van a venir las bendiciones de Dios y va a venir algo mucho mejor que lo que yo estaba esperando. Vean lo que sigue diciendo ahí en Filipenses. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dice ahí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que aterrizar estos textos a nuestra vida matrimonial, ¿eh? O sea, no está hablando de otras personas, que tenga que ser así con otras personas. Dice, nada hagas, ¿por qué? Por contienda. ¿Qué es contienda? ¿Qué? Pelea. ¿Qué más? ¿Por ahí escuché otra cosa? Pleito. En primera parte dice contención, división, pero tiene algo bien particular esta palabra que denota ambición. Buscar uno lo propio. Sí, como decían, egoísmo, ¿no? Buscar uno lo propio. División, contencioso. Claro, aquí habla pleito, rivalidad. Hay rivalidades en el matrimonio. Dice, nada hagas por contienda. ¿O por qué dice ahí? Vanagloria. Vanagloria significa gloriarse vanamente. ¿Qué es algo vano? Algo que realmente no debería de tener el valor que le estás dando. Algo pasajero, decían por ahí, ¿no? O sea, a veces tú le das un mayor énfasis a algo que realmente no lo debería de tener y lo haces por vanagloria. Dice, sino que dice con humildad. ¿Qué es humildad? Dice humillación de mente, esta palabra. Humildad es humillación de mente, modestia. ¿Sí entiende esta palabra humillación, verdad? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es esta palabra estimando? Significa tener por, y la siguiente palabra es superiores, y significa literalmente tener a alguien por encima.
sea, tú tienes que tener a tu esposo o a tu esposa como superior a ti. Desde la perspectiva de servicio, ¿verdad? Porque esto no va a cambiar el orden como Dios creó las cosas. ¿Sí entendemos eso? Pero nosotros yo no voy a ver como lo que le pasa al hombre, creyendo que él es la autoridad, se cree que es la autoridad suprema cuando no lo es. Y no entiende que en la actitud de servicio hacia su esposa, tiene que estimarla a ella como superior a él. O sea, podemos decir, bueno, el esposo es el que está dirigiendo la familia, pero un esposo que está dirigiendo la familia y no considera a su esposa en las decisiones, o sea, preguntarle, ¿tú qué piensas? Y no nada más para cumplir, sino verdaderamente escuchar lo que ella está diciendo. Dice, estimando como superior al otro. Si pudiéramos parafrasear esto, les está diciendo, nada hagan por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno considera al otro como más importante que sí mismo. Así de simple es esto. Bueno, no es tan simple hacerlo, ¿verdad? Es decir, aquí el énfasis que le vamos a poner aquí es en este punto que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, en términos generales, la mujer se le ha tenido como inferior al hombre. Eso es una verdad. Se consideran a las esposas como inferiores, pero la palabra de Dios nos dice que ante Él el hombre y la mujer son iguales. Usted puede anotarlo ahí, no lo busque ahorita, Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Gálatas 3:28. Y vean lo que dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, ese sí hay que buscarlo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué dice? Estorbo. Es decir, si tú entiendes esto, jamás vas a exhibir a tu mujer, siempre le vas a dar un honor, siempre vas a mostrar respeto hacia ella, aún en lo que hagas con las demás personas. ¿O no es así? O sea, no vas a andar ahí con las hermanitas y tu esposa ahí enfrente, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, es decir, que se puede quebrar por cualquier actitud, por cualquier cosa que tú hagas, le puedes dañar, eso es lo que está diciendo. Porque a veces tú crees que como tú eres la autoridad, tú puedes, si ella se equivoca, hasta la puedes exhibir. Porque tú eres la autoridad y para que vean que aquí se hace lo que yo digo, ¿no? No. Es decir, no vamos a conseguir unidad y servicio dentro del matrimonio si no hay humildad. No se puede conseguir la unidad y el servicio dentro del matrimonio si no hay humildad. Si cada uno piensa nada más en sí mismo, ¿cómo voy a poder servirle al otro? ¿Cómo? El actuar entre los cónyuges cristianos debe de ser una actitud humilde, cada uno considerando al otro como mejor que él mismo y poniendo los intereses del otro por delante de los tuyos. Ay, no te gusta, ¿verdad?
Te repito, actitud humilde, considerando al otro como mejor, como superior que él mismo, poniendo los intereses del otro por encima de los míos. ¿Por qué le digo que cuesta trabajo? Porque es totalmente extraño al hombre natural. ¿Sí o no? O sea, el hombre natural piensa primero yo, y después yo, y hasta el último yo. Y ya lo que quede, pues ahí que se lo repartan. Y ya lo que quede, pues también yo. A ver, no va a dejar nada. Seguimos ahí en Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo, ¿en quién dice? En Cristo. El mejor ejemplo que nos está diciendo aquí de humildad, de servicio, de entrega, de rendirse, pues es nuestro Señor Jesús. Dice, haya en ustedes el mismo sentir que también hubo en Cristo. No nos está hablando que el enfoque del matrimonio es que busquemos que se llenen nuestras necesidades, sino las del otro. Qué diferente sería vivir de esa forma. Es más, aquí les está hablando a una iglesia. Si todos actuaran y pensaran así, no voy a ver por mis necesidades, sino por la del otro, ¿cómo sería? Completamente diferente, ¿no? Porque todo el tiempo estás esperando recibir, 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 y no te das cuenta que aún eso que has recibido ha sido porque Dios quiere. Y ni siquiera te detienes a decir, bueno, Señor, si he recibido por tu gracia, por tu misericordia, pues lo menos que puedo hacer es entregártelo. Ah, no, me lo merezco. Es lo primero que nos viene, ¿no? Pues que, claro, me lo merezco. Qué diferente sería vivir así y qué diferente sería aún la vida de muchos de los matrimonios, ¿no? Aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que tú vas a encontrar aún dentro de la iglesia, aún hablando del matrimonio, bueno, son los derechos y las necesidades que cada uno tiene. Mira, te voy a dar unos títulos que puedes encontrar aún en librerías cristianas sobre el matrimonio. ¿Cómo ser feliz a pesar de estar casado? Aunque usted no lo crea. Lo que las esposas quieren que sus maridos sepan acerca de las mujeres. Y también está el otro lado. Lo que los maridos quieren que sepan sus mujeres acerca de los hombres. Siempre enfocándose en mí y no en el otro. Es decir, el enfoque que debemos de tener ahora del matrimonio es suplir nuevamente, como te decía, las necesidades del otro. Y no manipular y no estar expectante nada más de que la otra persona satisfaga mis propias necesidades. El enfoque en Dios del matrimonio es completamente diferente al que tú puedes encontrar en el mundo. Veía a un joven que decía que oraba porque viniera, él era un varón, ¿no? Decía, porque viniera la mujer que lo hiciera feliz, que lo hiciera
no sé, tal vez hasta como lo veíamos la semana pasada, que lo ayudara a mejorar, ¿no?, en su vida espiritual. Y, decía, y perdí tanto tiempo orando por la otra persona, que Dios la preparara, que Dios la firmara, que nunca me di cuenta que lo que tenía que haber estado haciendo era prepararme, afirmarme y estar viendo yo qué era lo que iba a ofrecer a la otra persona. ¿Y cuántos no andan así orando? Y hasta los papás, ¿no? Yo no estoy diciendo que no ores, porque venga una buena mujer o un buen varón para tus hijos. Pero mejor ora por tú hacer un buen varón y una buena mujer para otra persona. Ah, qué diferencia, ¿no? Y sí, podemos caer en ese terrible error, ¿no? Seguir orando, tal vez tus oraciones de tu matrimonio sean, cámbiala, cámbialo. Ay, Señor, por favor, cámbiale ese carácter. Y tu enfoque debería de ser, cámbiame a mí. Mira, vamos a recordar algo que leíamos en Efesios 5:22, que decíamos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a hablarle desde la perspectiva, vamos a hablarle a las mujeres. ¿Cuál es la perspectiva que ellas deben de tomar en esa situación de servir? Cuando Dios está hablando esto, está revelando que una necesidad básica del esposo es la de ser seguido y respetado en la autoridad que el Señor le ha conferido. Porque Dios ha puesto al esposo para guiar. Si algo tú, mujer, te tienes que dedicar es a entender esto. Es una necesidad básica que va a estar en tu esposo, que tú le sigas y que lo respetes. Aunque no nos guste. Por eso el mandamiento de Dios es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una necesidad básica de tu esposo es que tú le sigas y que tú lo respetes en la autoridad que el Señor le ha conferido, porque Dios lo puso a él, lo hizo a él para guiar. Ahora no se enojen, mujeres, ya viene el esposo. Cuando Dios le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, está revelando al esposo, le está diciendo que una necesidad básica de su mujer es la de ser amada. Dios hizo a la esposa para ser amada, para ser apreciada por su esposo. Y ella va a sentirse lo más realizada cuando esto suceda. Va a sentirse plena. Dios no dice, pobrecito del esposo, necesita que alguien crea en él, y tampoco dice, pobrecita de la esposa, lo que realmente necesita es un hombre fuerte y valiente que la ame. No, el enfoque es a lo que tú tienes que dar. No a la autocompasión ni al egoísmo. Es decir, Dios enfatiza lo que cada uno de nosotros debemos de dar en vez de lo que queremos recibir. El enfoque para ti es lo que tú y lo que te tienes que estar dedicando es lo que tú tienes que darle al otro, no lo que tú quieres recibir del otro. Eso es lo que significa la palabra ministerio. Y que se tiene que extender a todo lo demás que tú hagas en tu vida. Lo que tú tienes que dar, no lo que tú quieres recibir. Porque cuando tú enfocas el matrimonio
en tus necesidades y empiezas a luchar por tus derechos o por lo que tú crees que tú mereces, bueno, te pones a ti mismo en una posición de desobediencia, de rebeldía delante de Dios. ¿Y cuál es el problema? Que para tú estar bien, la respuesta siempre va a estar en lo que él o lo que ella haga. Y eso nunca va a poder ser posible. Nunca nadie va a llenar tus expectativas egoístas. Nadie lo va a hacer. Tú tienes que morir a esas expectativas egoístas. El egoísmo, la soberbia, es naturaleza corrupta y pecadora. ¿Sí? Egoísmo y soberbia es igual a naturaleza corrupta y pecadora. ¿Por qué estamos hablando de eso? Si estamos hablando de servir a nuestro cónyuge, si tengo esto no lo voy a poder lograr. Una actitud humilde y con amor cristiano pone el interés en lo del otro. Una actitud humilde y con amor cristiano pone el interés en lo del otro, no en lo mío. Porque si no llegas a ese punto, no tengo interés porque no recibo nada. Eso es egoísmo. Hasta que empiezo a recibir es cuando ahora sí pongo mi interés porque ahora sí me conviene hacerlo. Un espíritu de servicio, hermano, es lo que estamos hablando aquí. Cuando uno se esfuerza por hacer las cosas que sirven y ayudan al otro en toda forma posible. Espíritu de servicio. Esto es cuando uno se esfuerza por hacer las cosas que sirven y ayudan al otro en toda forma posible. Claro, aquí hay un límite, ¿verdad? Porque si el otro me está demandando cosas que están fuera de la voluntad de Dios, ese es el límite, si lo tenemos claro. Porque llega a suceder. Pero estamos hablando aquí que los dos van a estar en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, eso es lo bueno de que estemos aquí reunidos. Prácticamente todos los matrimonios que están aquí son cristianos, ¿no? Entonces entiende que el otro no va a estar pidiendo y que no se trata de estar pidiendo, a ver, tú tienes que hacer esto y esto por mí y cada quien se da su lista, ¿no? No se trata de eso. Sí, porque volvemos al enfoque egoísta. Y ese es el que tenemos que sacar de nuestro matrimonio. Sirviendo, decíamos, ¿no? Sirviendo a nuestro cónyuge. Es decir, entender el principio que está claramente plasmado en la obra redentora de Cristo, que ese es el principio que nosotros debemos de tomar en el ministerio del matrimonio que Dios nos ha dado, porque al final de cuentas, hermano, ha sido una bendición. O sea, el matrimonio que hoy tenemos es una bendición de Dios, pero el problema es nosotros podemos transformarla hasta en una maldición.
y el enfoque que se le ha dado en el mundo del matrimonio, donde tú estás así, como que te pone, realmente te lo pintan así, ¿no? Como que tú te pones y salen todos los modelos y a ver cuál es el mejor, ¿no? ¿Cuál es el que me va a dar más? ¿Cuál es el más guapo? ¿Cuál es el más inteligente? ¿Cuál es el que me va a cumplir mis necesidades? ¿El que me va a hacer alegre? Ese enfoque es el que yo tengo que sacar. Porque así es como te enseñan, ¿no? Y así es como está plasmado todas las enseñanzas. Pues, ¿qué te va a ofrecer? No, aquí es, ¿qué vas a ofrecer tú? Eso te quita el egoísmo, eso te hace ver que todo lo que hoy tienes, de que todo lo que hay recibido, que la pareja con la que aún estás, bueno, ha sido por gracia y por misericordia de Dios y no porque lo merecías. O sea, es bueno llegar a ese punto de decir, no merezco lo que tengo porque eso te va a llevar a ser agradecido. Y no actuar, eso es algo bien importante, en manipulación. O sea, yo le voy a dar a él para que él me dé lo que yo quiero. Yo le voy a dar a ella para que ella me dé lo que yo quiero. Eso no es estar sirviendo al otro. Eso es manipular la situación, en medio entendiendo el principio del servicio, pero al final para mi egoísmo. O sea, yo voy a dar aunque no reciba lo que yo quisiera. A ese punto tenemos que llegar nosotros. Aunque no reciba lo que yo quiero, yo voy a dar lo que tengo que dar. Es decir, sí, es ser, hasta cierto punto entendiendo ser abnegado, ¿no? Porque ese es otro punto, no sirvo porque no me sirven. Y hasta que me sirvan voy a empezar a servir. Hablando en el matrimonio, ¿no? O sea, es que no doy porque no me da. Yo no hago porque no, y puedes caer y el problema es esto, puedes empezar a pretextar lo que Dios te va a demandar a ti. O sea, aunque la otra persona no haya hecho lo que le correspondía, eso no te va a quitar la responsabilidad de lo que tú tenías que hacer delante de Dios. Eso es algo que debemos entender todos, porque es una excusa que nos ponemos constantemente, porque él no lo hace, porque ella no lo hace, yo no lo hago. Entonces no estás sirviendo como Dios te pide que lo hagas. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermana? Sí, sí. Mire, el problema es esto, la soberbia, el egoísmo te vuelve testarudo, por no decir otra palabra. Bueno, sí, te vuelve tonto. Porque tú estás en tus expectativas banales para tu vanagloria y no te estás dando cuenta que al tú morir a esas expectativas, a tú dejar ello y tú hacer la voluntad de Dios, vas a recibir más y mejor de lo que tú querías. Es decir, esto te vuelve completo y totalmente tonto. Tienes que reconocerlo y tienes que aceptarlo porque si no, no vas a cambiar. Porque estás actuando en un egoísmo, ¿no? O sea, tengo que recibir y si no recibo lo que yo quiero, pues entonces no doy. Pero aún lo que tú quieres no te va a beneficiar. Muchas veces sucede lo que tú quieres y que lo que tú estás expectante, verdaderamente si lo recibieras, como es en vanagloria, como es en egoísmo, te va a apartar de Dios. Cuando tú cambias a este enfoque,
y mueres a todas esas cosas, empiezas porque tu corazón evidentemente va a estar siendo transformado, vas a estar siendo limpiado, vas a estar siendo santificado, vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve, vas a empezar a valorar las cosas como Dios las valora, vas a ver lo bueno verdaderamente y vas a dejar de llamarle a lo que tú querías malo bueno. Entonces vas a recibir más de lo que tú querías. Pero primero hay que pagar un precio. Decíamos, el matrimonio sacrificial. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagarlo? ¿Nadie? Señor, te damos gracias. Porque tú nos has dado, mi Dios, nos has dado vida y nos la has dado abundantemente. Nos has bendecido y nos has bendecido abundantemente, Señor. Nos has mostrado un amor verdadero. Un amor genuino, un amor limpio, puro. Un amor sacrificial. Y lo hemos recibido, mi Dios. Y entendemos que hoy tenemos que darlo. Y primeramente, señores, en nuestro matrimonio. Todo lo que tú nos has llamado a la nueva vida, a la vida cristiana, debe primeramente ser manifestado y reflejado en el matrimonio. Y hoy lo entendemos, Señor. Eso es a lo primero que tú nos has llamado. Eso es a lo primero, Señor, a lo que somos llamados cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, porque sabemos que si no te tenemos, si tú no eres el que nos guía, si no creemos en tus palabras, si no clamamos por tu ayuda, Señor, no lo podremos hacer. Solamente aquellos que tienen tu Espíritu Santo pueden lograrlo, Señor. Aquellos que reconocen su verdadera condición, que se arrepienten y que claman a ti, Señor, esos somos los que podremos lograrlo. Fuera de eso, Señor, no podremos hacerlo. Y hoy entendemos eso. Hemos sido llamados a servir, a servirnos entre esposos. Y poner por delante las necesidades de nuestra esposa, de nuestro esposo, que las nuestras. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú lo sigues siendo, mi Dios. Y sabemos que vendrá bendición a nuestra vida si nos sometemos a tu voluntad, mi Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Es el Moy, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? Bien.